Había una advertencia tan seria que el Padre Pío, el santo de los estigmas, el místico que conversaba con ángeles y veía el alma de las personas, repetía constantemente a sus hijos espirituales. Una advertencia sobre palabras que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos pronunciar cuando hablamos de nuestros seres queridos que han partido de este mundo. ¿Qué palabras son estas? ¿Por qué son tan peligrosas? Y lo más importante, ¿qué debemos decir en su lugar? Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelar no solamente las palabras prohibidas, sino también las oraciones poderosas que el propio Padre Pío recomendaba para ayudar a las almas del purgatorio. Si tienes un ser querido que ya partió, este mensaje puede cambiar completamente la forma en que rezas por él. Antes de comenzar, deja tu like en este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza espiritual. Y dime en los comentarios, ¿acostumbras rezar por tus difuntos? ¿Qué oraciones haces? Vamos a comenzar. La vida mística del Padre Pío. El Padre Pío de Pietrelcina, cuyo nombre verdadero era Francesco Forgione, nació en 1887 en la pequeña ciudad de Pietrelcina, Italia. Desde muy joven, demostró una conexión extraordinaria con el mundo espiritual. A los 5 años de edad, ya tenía visiones de Jesús, María y su ángel de la guarda. Pero fue a los 23 años cuando recibió los estigmas invisibles, y después a los 31 años cuando los estigmas se hicieron visibles, que su vida tomó un rumbo completamente místico. Durante 50 años, el Padre Pío cargó en su cuerpo las 5 llagas de Cristo, sangrando constantemente de las manos, de los pies y del costado, exactamente como Jesús en la cruz. Pero los estigmas eran apenas el comienzo de sus dones sobrenaturales. El Padre Pío tenía el don de la bilocación, apareciendo en 2 lugares al mismo tiempo. Tenía el don de leer almas, conociendo los pecados de las personas antes de que ellas los confesaran. Tenía el don de la profecía, prediciendo eventos futuros con precisión asombrosa, y tenía un don que pocos santos en la historia de la Iglesia tuvieron con tanta intensidad, la capacidad de ver y comunicarse con las almas del purgatorio. Era justamente por causa de este último don que sus advertencias sobre cómo hablar de los muertos tenían tanto peso. El Padre Pío veía a las almas del purgatorio constantemente. Ellas aparecían para él en la celda, durante la misa, mientras confesaba a los fieles, pidiendo sus oraciones. Algunas de estas apariciones fueron presenciadas por otras personas. Hay relatos de frailes que oyeron conversaciones del Padre Pío con personas invisibles durante la noche. Hay testimonios de fieles que vieron sombras y figuras alrededor de él durante la celebración de la misa. El propio Padre Pío describió estas visitas, diciendo que su cuarto parecía una estación de tren, con almas entrando y saliendo constantemente, todas pidiendo oraciones para poder finalmente entrar en el cielo. Fue a través de estas experiencias directas con las almas del purgatorio que el Padre Pío aprendió verdades profundas sobre el estado de estas almas y sobre lo que realmente las ayuda o perjudica. Y una de las advertencias más serias que hacía era sobre ciertas palabras que nunca debemos decir cuando hablamos de nuestros muertos. Palabras que, según él, no solamente no ayudan a estas almas, sino que pueden incluso prolongar su sufrimiento en el purgatorio. Primera palabra prohibida: descanse en paz. Entonces, ¿cuáles son estas palabras prohibidas? La primera y más importante palabra que el Padre Pío advertía para nunca decir es esta: descanse en paz. Puedes estar pensando, ¿pero cómo así? Esta es una de las frases más comunes que decimos cuando alguien muere. Está hasta en las lápidas de los cementerios. RIP, rest in peace. Descanse en paz. ¿Cómo puede ser perjudicial decir esto? El Padre Pío explicaba de la siguiente manera: cuando decimos solamente descanse en paz, estamos presumiendo que la persona ya está descansando, ya está en paz, ya está en el cielo. Pero la realidad es que la mayoría de las almas no van directamente al cielo. La mayoría pasa primero por el purgatorio, un estado de purificación donde sufren intensamente, quemando de nostalgia por Dios, purificándose de todas las manchas del pecado antes de poder entrar en la presencia divina. El Padre Pío decía que las almas del purgatorio oyen cuando hablamos de ellas. Y cuando decimos solamente descanse en paz, sin ofrecer oraciones, sin ofrecer misas, sin hacer sacrificios por ellas, es como si estuviéramos diciendo: tú ya estás bien. Tú no necesitas nada. Ya estás descansando. Pero estas almas no están descansando. Están sufriendo intensamente y necesitan desesperadamente de nuestras oraciones. Imagina que estás preso en un lugar de sufrimiento, quemando de deseo por Dios. Y las personas que amas, en vez de ayudarte con oraciones, simplemente presumen que estás bien y no hacen nada. Sería una agonía adicional, ¿no sería? Por eso el Padre Pío insistía: nunca digas solamente descanse en paz. Di,
que Dios tenga misericordia de su alma, o reza, ofrece misas, haz sacrificios. Segunda palabra prohibida, ya está en el cielo. La segunda palabra o frase que el Padre Pío advertía para nunca decir es, él o ella ya está en el cielo. Nuevamente, puede parecer extraño, porque queremos creer que nuestros seres queridos están inmediatamente en el cielo. Es reconfortante pensar así. Pero el Padre Pío, que veía las almas del purgatorio diariamente, sabía que la realidad era diferente. Él contaba que incluso personas muy buenas, personas piadosas que iban a la iglesia regularmente, personas que confesaban y comulgaban, aún así necesitaban pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque hasta los menores pecados veniales, hasta las menores imperfecciones, necesitan ser purificadas antes de que podamos entrar en la presencia de Dios, que es pureza absoluta. El Padre Pío contaba la historia de una de sus hijas espirituales, una mujer muy devota que había muerto. Todos presumieron que ella había ido directo al cielo por causa de su santidad. Pero el Padre Pío reveló que ella estaba en el purgatorio y necesitaba de oraciones. Cuando preguntaron por qué una mujer tan santa necesitaba del purgatorio, él explicó que hasta las menores imperfecciones, hasta los menores apegos a los bienes terrenos, hasta la menor vanidad o amor propio, todo necesita ser quemado en el fuego del purgatorio antes de que podamos ver a Dios cara a cara. Entonces, cuando decimos que alguien ya está en el cielo sin tener certeza, estamos nuevamente presumiendo que la persona no necesita de nuestras oraciones, y así dejamos de ayudarla. Tercera actitud prohibida, llorar desesperadamente. La tercera palabra o actitud que el Padre Pío advertía contra era llorar demasiado por los muertos de una manera desesperada y sin fe. Él no estaba diciendo que no debemos llorar o sentir nostalgia. Eso sería inhumano. Hasta Jesús lloró por la muerte de Lázaro. El Padre Pío lloraba por sus seres queridos. Pero advertía contra un tipo específico de llanto, el llanto desesperado que cuestiona a Dios, que se rebela contra la voluntad divina, que se niega a aceptar la realidad de la muerte. Él decía que este tipo de llanto excesivo y desesperado puede perturbar las almas de los fallecidos e incluso dificultar su proceso de purificación. El Padre Pío explicaba que las almas del purgatorio pueden ver y sentir nuestro dolor. Cuando lloramos desesperadamente, cuando vivimos en constante tristeza por años y años, negándonos a aceptar que ellos partieron, estas almas sufren aún más porque no quieren vernos sufriendo. Ellas quieren que aceptemos la voluntad de Dios, que tengamos fe en la vida eterna, que vivamos nuestras vidas aquí en la tierra con esperanza de un día reencontrarnos en el cielo. El Padre Pío contaba que algunas almas le pedían decirles a sus familiares que pararan de llorar tanto, que tuvieran fe, que vivieran sus vidas, porque ver el sufrimiento excesivo de los seres queridos era una tortura adicional para ellas. Cuarta palabra prohibida, hablar mal de los muertos. La cuarta palabra o actitud prohibida era hablar mal de los muertos o guardar resentimientos contra ellos. El Padre Pío era muy firme en esto. Decía que debemos perdonar completamente cualquier daño u ofensa que hayamos sufrido de alguien que ya murió. Guardar rencor de un muerto es un pecado serio, porque esta persona no puede ya defenderse, no puede ya pedir perdón, no puede ya hacer las paces. Y este resentimiento no solamente nos perjudica espiritualmente, sino que también perjudica el alma del fallecido. El Padre Pío enseñaba que cuando guardamos resentimiento contra un muerto, de cierta forma estamos amarrando espiritualmente esa alma, dificultando su purificación. Él contaba el caso de una mujer que vino hasta él llena de odio por su marido fallecido, que había sido infiel y cruel durante la vida. El Padre Pío le dijo severamente que ella necesitaba perdonar inmediatamente, no por el bien del marido apenas, sino por el bien de ella misma y por la salvación de su propia alma. Explicó que el marido estaba sufriendo intensamente en el purgatorio, no solamente por sus pecados, sino también porque el odio de la esposa funcionaba como una cadena espiritual que lo apresaba. Solamente cuando ella perdonara de corazón, rezara por él y ofreciera misas por su alma, ambos serían libertados. Él del sufrimiento adicional, y ella del peso del odio. Quinta palabra prohibida, supersticiones y ocultismo. La quinta palabra que el Padre Pío prohibía era cualquier forma de superstición relacionada con los muertos. Él advertía severamente contra intentar comunicarse con los muertos a través de médiums, o ouija, sesiones espiritistas o cualquier otra práctica del ocultismo. El Padre Pío, que tenía experiencia directa con el mundo espiritual, sabía de los peligros tremendos de estas prácticas. Explicaba que cuando intentamos comunicarnos con los muertos a través de estas prácticas prohibidas, no estamos realmente hablando con nuestros seres queridos. En la mayoría de las veces, estamos hablando con demonios que se hacen pasar por nuestros seres queridos para engañarnos y llevarnos lejos de Dios. El Padre Pío contaba que cierta vez una mujer vino hasta él diciendo que había consultado una médium para hablar con su hijo fallecido. La médium había dado detalles específicos y la mujer estaba convencida de que había realmente hablado con su hijo. Pero el Padre Pío, usando su don de ver almas,
le reveló una verdad aterradora. Ella no había hablado con su hijo, había hablado con un demonio. Y peor aún, por causa de esta consulta al ocultismo, ella había abierto una puerta espiritual en su vida que ahora permitía que este demonio la atormentara. El Padre Pío tuvo que hacer oraciones de liberación por ella y le dio una penitencia severa para cerrar esa puerta espiritual, lo que debemos hacer por nuestros difuntos. Ahora que conocemos las palabras y actitudes prohibidas, debes estar preguntándote, entonces, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos hacer por nuestros muertos? El Padre Pío tenía respuestas muy claras para estas preguntas. La Santa Misa. Él enseñaba que la cosa más poderosa que podemos hacer por un alma del purgatorio es ofrecer misas por ella. La Santa Misa, según el Padre Pío, es infinitamente más poderosa que cualquier otra oración, porque en la misa el propio sacrificio de Cristo en la cruz es renovado de forma incruenta. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo para purificar un alma. El Padre Pío contaba que muchas veces, mientras celebraba la misa, veía almas del purgatorio siendo libertadas y subiendo al cielo en el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo. Decía que una única misa ofrecida por un alma del purgatorio puede hacer más por ella que años y años de otras oraciones. Por eso insistía con sus hijos espirituales: ofrezcan misas. Ofrezcan misas. Ofrezcan misas. Si ustedes realmente aman a sus muertos, si quieren realmente ayudarlos, no gasten dinero en coronas de flores caras. No gasten en tumbas lujosas. Gasten en misas. Ofrezcan misas, el Santo Rosario. Además de las misas, el Padre Pío recomendaba fuertemente la oración del Rosario por los muertos. Decía que la Virgen María tiene una compasión especial por las almas del purgatorio y que ella personalmente desciende al purgatorio para buscar las almas por quienes rezamos el Rosario. Contaba que cierta vez, mientras rezaba el Rosario por un alma, vio a Nuestra Señora descender al purgatorio rodeada de luz, tomar aquella alma de la mano y llevarla directamente al cielo. Desde entonces, siempre recomendaba: recen el Rosario por sus muertos, especialmente en el Día de los Difuntos y en los aniversarios de fallecimiento, la oración poderosa del Padre Pío. El Padre Pío también enseñaba una oración específica que él mismo rezaba constantemente por las almas del purgatorio. Esta oración es simple, pero poderosísima. Eterno Padre, yo os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores de todas partes, por los pecadores de la Iglesia Universal, por los de mi casa y por los de mi familia. Amén. El Padre Pío rezaba esta oración decenas de veces por día e incentivaba a todos a hacer lo mismo. Ofrecer sacrificios. Otra práctica que el Padre Pío recomendaba fuertemente era ofrecer sacrificios por las almas del purgatorio. Explicaba que así como el sacrificio de Cristo nos salvó, nuestros pequeños sacrificios unidos al sacrificio de Cristo pueden ayudar tremendamente a las almas del purgatorio. ¿Qué tipo de sacrificios? Ayunos, renuncia a pequeños placeres, ofrecer nuestros dolores y sufrimientos, hacer trabajos de caridad en nombre de los fallecidos, perdonar ofensas, vencer tentaciones. Todo esto, cuando se ofrece específicamente por un alma del purgatorio, tiene un valor inmenso para ayudar en la purificación de esa alma. El Padre Pío tenía una devoción particular en ofrecer sus propios sufrimientos por las almas del purgatorio. Los dolores de los estigmas eran terribles y él los ofrecía constantemente por estas almas. Decía: no desperdicien ningún sufrimiento. Cada dolor, cada dificultad, cada prueba, si se ofrece con amor, puede libertar un alma del purgatorio. Imaginen qué poder tenemos en nuestras manos. Podemos literalmente salvar almas a través de nuestros sacrificios. El perdón total. Una de las historias más conmovedoras sobre el Padre Pío y las almas del purgatorio involucra a una religiosa que había sido su directora espiritual cuando él era joven. Esta religiosa fue muy dura con él, a veces hasta cruel, dudando de sus dones espirituales y tratándolo con severidad. Después que ella murió, apareció al Padre Pío desde el purgatorio, pidiendo sus oraciones. Algunos de los frailes que conocían la historia sugirieron al Padre Pío que él no necesitaba rezar mucho por ella, considerando cómo ella lo había tratado. Pero el Padre Pío respondió con vehemencia: ¿cómo puedo no rezar por ella? Ella está sufriendo. Ella necesita de mis oraciones. ¿El perdón es absoluto o no es nada? Esta historia ilustra perfectamente la enseñanza del Padre Pío sobre perdonar completamente a los muertos y rezar por ellos independientemente de cómo nos trataron en vida. Él practicaba lo que predicaba, ofreciendo innumerables misas y oraciones por aquella religiosa, hasta que ella fue libertada del purgatorio. Más tarde, ella apareció para el radiante, agradeciendo sus oraciones y diciendo que ahora estaba en el cielo intercediendo por él. Rezar por las almas olvidadas.
El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de rezar no solamente por nuestros propios seres queridos, sino por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que no tienen a nadie que rece por ellas. Decía que estas almas olvidadas sufren aún más porque no reciben el alivio de las oraciones. Muchas de estas almas son de personas que murieron solas, que no tenían familia, que fueron olvidadas por todos. El Padre Pío tenía una compasión especial por estas almas abandonadas e incentivaba a todos a incluirlas en sus oraciones. Contaba que estas almas olvidadas, cuando finalmente libertadas a través de las oraciones de desconocidos, se tornan poderosos intercesores en el cielo por aquellos que rezaron por ellas. El perdón total. Una de las historias más conmovedoras sobre el Padre Pío y las almas del purgatorio involucra a una religiosa que había sido su directora espiritual cuando él era joven. Esta religiosa fue muy dura con él, a veces hasta cruel, dudando de sus dones espirituales y tratándolo con severidad. Después que ella murió, apareció al Padre Pío desde el purgatorio, pidiendo sus oraciones. Algunos de los frailes que conocían la historia sugirieron al Padre Pío que él no necesitaba rezar mucho por ella, considerando cómo ella lo había tratado. Pero el Padre Pío respondió con vehemencia: ¿cómo puedo no rezar por ella? Ella está sufriendo. Ella necesita de mis oraciones. ¿El perdón es absoluto o no es nada? Esta historia ilustra perfectamente la enseñanza del Padre Pío sobre perdonar completamente a los muertos y rezar por ellos independientemente de cómo nos trataron en vida. Él practicaba lo que predicaba, ofreciendo innumerables misas y oraciones por aquella religiosa, hasta que ella fue libertada del purgatorio. Más tarde, ella apareció para el radiante, agradeciendo sus oraciones y diciendo que ahora estaba en el cielo intercediendo por él. Rezar por las almas olvidadas. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de rezar no solamente por nuestros propios seres queridos, sino por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que no tienen a nadie que rece por ellas. Decía que estas almas olvidadas sufren aún más porque no reciben el alivio de las oraciones. Muchas de estas almas son de personas que murieron solas, que no tenían familia, que fueron olvidadas por todos. El Padre Pío tenía una compasión especial por estas almas abandonadas e incentivaba a todos a incluirlas en sus oraciones. Contaba que estas almas olvidadas, cuando finalmente libertadas a través de las oraciones de desconocidos, se tornan poderosos intercesores en el cielo por aquellos que rezaron por ellas. Es como si formáramos una amistad espiritual con estas almas. Nosotros las ayudamos aquí con nuestras oraciones, y ellas nos ayudan allá arriba con sus intercesiones cuando llegan al cielo. El Padre Pío decía: nadie es más agradecido que un alma del purgatorio que fue ayudada. Cuando esa alma llega al cielo, nunca olvida quien rezó por ella e intercede poderosamente por esa persona. Prioridades correctas. Hay una enseñanza del Padre Pío que choca a muchas personas, pero que él repetía frecuentemente. Muchas veces pasamos más tiempo cuidando del cuerpo muerto que cuidando del alma del fallecido. Gastamos fortunas en ataúdes caros, en velorios lujosos, en tumbas elaboradas, pero no ofrecemos ninguna misa por el alma. El Padre Pío decía que esto es completamente al contrario de lo que deberíamos hacer. El cuerpo se va a descomponer de cualquier forma. Lo que importa es el alma, que es eterna. Una misa simple vale infinitamente más que el ataúd más caro del mundo. Contaba la historia de un hombre rico que murió y tuvo un funeral lujosísimo con miles de flores, música cara, una tumba de mármol, pero la familia no ofreció ninguna misa por él. El Padre Pío vio el alma de este hombre en el purgatorio sufriendo terriblemente, y ella le dijo: ¿de qué me sirven las flores? ¿De qué me sirve el mármol? Yo necesito de misas, yo necesito de oraciones. El Padre Pío usaba esta historia para enseñar que el verdadero amor por los muertos no se muestra en gastos externos, sino en oraciones y misas. La naturaleza del purgatorio. Otro aspecto importante de la enseñanza del Padre Pío era sobre el purgatorio en sí. Muchas personas tienen ideas cerradas sobre el purgatorio. Algunos piensan que es una invención de la Iglesia, otros piensan que es una especie de segundo infierno. El Padre Pío, que veía el purgatorio regularmente, lo describía de forma diferente. Decía que el purgatorio es un lugar de sufrimiento intenso, sí, pero es también un lugar de esperanza. Las almas allí saben que van para el cielo. Tienen certeza absoluta de su salvación. El sufrimiento de ellas viene principalmente de la nostalgia de Dios, del deseo ardiente de verlo, pero aún no poder por causa de las manchas del pecado que necesitan ser purificadas. El Padre Pío comparaba el purgatorio a un hospital. Así como en el hospital las personas sufren con cirugías y tratamientos dolorosos, pero es todo para curarlas. En el purgatorio las almas sufren una purificación dolorosa, pero es todo para prepararlas para la gloria eterna del cielo.
Y así como en el hospital las visitas de los seres queridos reconfortan a los pacientes, nuestras oraciones reconfortan y ayudan a las almas del purgatorio. El Padre Pío decía, sus oraciones son como gotas de agua fresca para estas almas que queman de deseo por Dios, el tiempo en el purgatorio. Cuanto al tiempo que un alma pasa en el purgatorio, el Padre Pío explicaba que varía enormemente, dependiendo de la vida que la persona llevó y de las oraciones que son ofrecidas por ella. Algunas almas pasan apenas días u horas, otras pasan años, algunas pueden pasar siglos. El Padre Pío contaba que conoció en el purgatorio almas de la Edad Media que aún estaban allí sufriendo porque nadie más rezaba por ellas. Todos los que las conocieron ya murieron hace siglos. Por eso insistía tanto en la importancia de rezar, no solamente por nuestros conocidos, sino por todas las almas del purgatorio. Una de las prácticas que el Padre Pío más recomendaba era hacer una lista de todos nuestros seres queridos fallecidos y rezar por ellos nominalmente todos los días. Decía que debemos llamarlos por el nombre en nuestras oraciones, porque esto crea una conexión espiritual específica con aquella alma. No basta rezar genéricamente por todos los muertos. Debemos rezar específicamente, por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi tía, y así sucesivamente. Cada nombre pronunciado en oración es como un rayo de luz que penetra en el purgatorio y alivia a aquella alma específica. Amigos, las enseñanzas del Padre Pío sobre cómo hablar de nuestros difuntos y cómo ayudarlos son profundas y transformadoras. Evitar las palabras prohibidas y practicar las devociones recomendadas puede hacer una diferencia eterna para las almas que amamos. Recuerda, nunca digas solamente descanse en paz sin rezar. Nunca presumas que alguien ya está en el cielo sin ofrecer oraciones. Perdona completamente a todos los que partieron. Evita el llanto desesperado sin fe. Y nunca, jamás, intentes comunicarte con los muertos a través del ocultismo. En vez de eso, ofrece misas, reza el rosario, haz sacrificios, perdona de corazón, y ofrece la poderosa oración del Padre Pío todos los días. Si este video te ayudó, compártelo con otras personas que también necesitan conocer estas verdades. Deja tu comentario contando cómo vas a aplicar estas enseñanzas en tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para más contenido espiritual que puede transformar tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente, y que el Padre Pío interceda por ti y por todos tus seres queridos, vivos y difuntos.